Buenas tardes, profesora. A continuación vamos a presentar nuestro trabajo final en una infografía. Nuestro tema es Nuevas estrategias para la búsqueda activa de casos COVID-19. El SARS-CoV-2 es un virus perteneciente a la familia de los coronavirus. Debido a su rápida transmisibilidad, en marzo de 2020 la OMS lo declaró como pandemia. En nuestra definición de problemática encontramos que Chile se distingue de otros países de Latinoamérica por su amplio testeo, basado en dos estrategias principales: estudio de los casos en centros de salud y búsqueda activa de casos, BAC. Esta última con el fin de descongestionar los centros sanitarios y pesquisar casos asintomáticos en la comunidad. Sin embargo, no existe una correcta realización de este proceso, ya que, por ejemplo, en Concepción se pueden encontrar puntos de BAC a las afueras de los supermercados y de la gobernación, por lo que las personas que se testean no necesariamente corresponden a una población de alta prevalencia para el virus, disminuyendo la veracidad de los resultados de las pruebas diagnósticas. Para saber cómo funciona esto, hay que saber cómo se detecta la infección por coronavirus. Esto se realiza mediante la toma de muestra con hisopado nasofaríngeo, que se analiza mediante reacción en cadena de la polimerasa con transcripción inversa en tiempo real, ya que esta es una técnica molecular de detección y amplificación de ácidos nucleicos que detecta el material génico del virus, ARN, en distintas muestras biológicas, y corresponde a una variación de la PCR original desarrollada por Kary Mullis. Corresponde al método de referencia por la OMS y tiene una sensibilidad del 70 al 95%, que indica la probabilidad de que la prueba sea positiva para material que contenga cepas del virus. Por otro lado, la especificidad, que indica la probabilidad de que la muestra sea negativa para material que no contenga el virus objetivo, es de alrededor del 95 al 99%. Otra forma de pesquisar la presencia del virus es el test de antígeno, que es una prueba que detecta las proteínas virales del SARS-CoV-2 y se recomienda para su realización en personas asintomáticas que sean contacto estrecho y personas sintomáticas de la enfermedad en etapa temprana de la infección, dentro de los primeros 5 a 7 días de la enfermedad, donde hay mayor carga viral. Esta prueba tiene una sensibilidad del 96,52% y una especificidad de casi el 100%. Los falsos negativos se producen principalmente en pacientes que llevan más de 5 días de evolución desde el inicio de los síntomas, por los que se recomienda hacerla al inicio de la infección. La ventaja de este test es que entrega resultados en 30 minutos, a diferencia de la PCR, que puede tomar hasta 2 días. Los falsos negativos en la prueba PCR suceden a pesar que sea el método de referencia, ya que hay muchos factores que influyen, como los que se pueden apreciar en este esquema, y hay que tenerlos en cuenta para la realización del BAC. Uno de estos factores es el método, ya que dependiendo del tipo de muestra, la sensibilidad irá variando. El hisopado nasofaríngeo se asocia con una tasa de falsos negativos de aproximadamente 30% después del inicio de los síntomas. Otro factor es el lugar. El estudio de poblaciones con baja prevalencia disminuye la sensibilidad de la prueba. Además, aumenta el número de falsos positivos. El tiempo también influye, ya que un estudio demostró que el día de aparición de los síntomas, quinto día aproximadamente, la tasa de falsos negativos fue del 38%, y esto disminuye al 20% el día 8, 3 días después del inicio de los síntomas, y luego comenzó a aumentar nuevamente, por lo que se recomienda tomar las muestras entre los días 1 y 3 después de la aparición típica de los síntomas. Otros factores son la transferencia de la muestra y los errores de almacenamiento. Para el análisis de las determinantes sociales, logramos identificar dos poblaciones de alto riesgo para contraer COVID-19, porque se encuentran más expuestas por sus características, que tengan contacto físico con otras personas y no pueden realizar teletrabajo, ya que aumenta la probabilidad de exponerse a una persona contagiada, sobre todo en lugares cerrados y con poca ventilación. Otro grupo
encontrado fueron los trabajadores vulnerables, que por condiciones biológicas como la presencia de comorbilidades, lo que los vuelve más susceptibles a padecer la infección de COVID y un empleo inestable, lo que les genera estrés e inseguridad con un sueldo bajo que obliga a las personas a seguir trabajando, incluso enfermas, ya que muchas veces viven con lo que ganan día a día. Por el mal sueldo no pueden acceder a viviendas individuales y están hacinados en lugares con otras personas de alto riesgo. Junto a ello no tienen los recursos para comprar mascarilla, alcohol gel y jabón, entre otras. Y por último, un tercer grupo, que son los trabajadores esenciales y vulnerables, que comparten las características de ambos grupos. En cuanto a las consecuencias de una incorrecta búsqueda de casos, en general, debido a un aumento descontrolado que puede generarse debido a una mala gestión en la búsqueda activa de casos, van a aumentar los contagios y puede haber entonces un aumento de estos casos, generando entonces que no se pueda erradicar el virus de nuestra población. Y considerando esta población vulnerable, tenemos algunas en las que las consecuencias serían la disminución de la productividad en el trabajo, en el colegio, en todas las partes que uno hace un bien productivo, genera entonces un mayor costo en salud, además inclusive pudiendo generarse menciones por invalidez por las consecuencias secundarias que tiene el contagio con el coronavirus, un mayor requerimiento entonces de atención en salud, generando mayores costos que el gobierno muchas veces tiene que pagar, y esta población vulnerable sería más susceptible a infecciones graves en un plazo de tiempo mayor. Como consecuencia, entonces, se asocia todo esto a una mayor mortalidad. ¿Cuáles son las soluciones que nosotros proponemos? Es modificar entonces el actual programa de búsqueda activa de casos, y esto sería a través de tomar puntos puntos para toma de muestras en zonas que sí sean de alta prevalencia, donde existan poblaciones vulnerables, que tengan un contacto estrecho, y ahí en donde tenemos que abordar sería choferes, el transporte público, feriantes, recolectores de basura, cajeras e inmigrantes, lo que podría generar entonces un mayor control en los grupos de riesgo. Otra sería, en cuanto a las soluciones, la estrategia de pools o muestras agrupadas. ¿Esto qué quiere decir? A modo de hacer más eficiente la toma de muestras con un coste menor, uno toma la muestra de diferentes personas y lo coloca, debo decir de alguna manera, en una muestra global. De esta manera, entonces, comprometemos que las muestras de personas que estén negativas, todas estén libres del virus, y las personas que sí lo estén, se hace una prueba individual a cada uno. Eso sería nuestra presentación. Muchísimas gracias.